Shalom Alejem, bendiciones. Estamos aquí otra vez para hablar de la Torah. Torah quiere decir instrucción. Y vamos a hablar por qué vienen los castigos o los juicios a la tierra o al ser humano. Porque pues si decimos que la tierra, pues sí, caen caen en lo físico y también en lo material. A lo creado por el Creador. Shalom, shalom, bendiciones. Bueno, estamos aquí, vamos a hablar de Mateo. Mateo, sabemos que el Creador nos dio instrucciones para que las buscáramos y para que las creyéramos. Primero se las dio al pueblo de Israel, a un pueblo que él escogió para sacarlo de la esclavitud. Pues también a nosotros nos va a sacar de la esclavitud de este mundo. Antes de que lo dejemos, este pueblo, antes de que dejemos aquí esta tierra. Bueno, igualmente este pueblo de Israel, antes de dejar a Egipto, que es una ilustración del mundo actual. Antes de dejar a Egipto, pues tuvo que darles la ilustración de salvación a través de un cordero que rociaran sangre en los dinteles de la casa. Y así, ese cordero fue Yeshua. Ya más adelante en los tiempos, primero fue el cordero literal para la Torá y salieran de Egipto. Ahora es el cordero espiritual en un cuerpo que murió, y por su sangre de él, espiritualmente nosotros tenemos que creer, porque viene siendo nuestra salvación en nuestra mente, en nuestro corazón, al creer en esa sangre, en esa muerte, en ese levantamiento de los muertos. Entonces, pero dio instrucciones a ese pueblo, y usted sabe que las instrucciones son para que nos vaya bien. Es como una guía de bienestar por obedecerlas, pero de salvación, así como el cordero literal de la sangre, por obediencia y creer que por esa sangre iban a ser salvados, lo hicieron. ¿Cómo iban a pensar que una sangre iba a salvar la vida de las personas? Es lo mismo. ¿Cómo tú crees que la sangre de Yeshua, si tú le dices Cristo, pero es Yeshua o Jesús? Cristo quiere decir Mashiach, el enviado, el ungido. Entonces, si tú crees, nomás crees de palabra, porque en aquel tiempo también creyeron. Dice que se sentaron a comer, a beber y a jugar, y menospreciaron la venida de esos juicios. Cuando viene un juicio, es porque va a haber salvación. Alguien te está hablando para que salgas de la mentira, del error y sí, de la mentira, ya sea en lo espiritual o ya sea en lo, pues en lo social. Pero te voy a leer lo que dijo nuestro Adonaido, Yahshua HaMashiach. Recuerda que te estoy leyendo de una Biblia hebrea. Los nombres se escribieron en hebreo y Grecia tradujo la Biblia en latín y le quitaron los nombres de la salvación. Yahshua quiere decir salvación, y cambiaron las palabras, pero una palabra que no le cambiaron fueron varias. Una es aleluya, ya de Yahshua, Yahweh, ahí está escondido el nombre, Halel, Lu, ya. Halel quiere decir exaltado ya a Yahweh. Y Grecia le quitó el nombre y le puso Teos, Dios, Teos. El nombre verdadero en latín es Teos. Y por eso la misa, las primeras Biblias traducidas, pues las agarró Roma, Grecia, y empezaron a dar la misa en latín. Por eso es que muchos años atrás nadie podía tener una Torá, una Biblia, como tú le quieras decir, y se daba en latín y de espaldas. Y no estoy diciendo algo que me estoy inventando. Usted puede leer todo, la historia y cómo empezó. Si dice que es el Elohim de Israel, tu Biblia católica cristiana, es porque es el Elohim hebreo. No dice Elohim de Grecia o el Elohim latino. Es de Israel, hebreo y arameo. Y de esa manera tenemos que pronunciar el nombre en la que se escribió. Aleluya se menciona igual en todas las lenguas que lo vayas a escuchar. Ya, porque ahí viene
el nombre a que toda rodilla se va a doblar y se está dando a manifestar, porque son tiempos en los cuales tenemos que buscar al Creador antes de que pase. Nos da ejemplos. La Biblia dejó escrito, Yahweh, nuestro Creador, nos dio y dejó ejemplos en la Torá, en la Biblia, para que miráramos por qué fueron los castigos. Por eso. Vamos a leer Mateo capítulo 24. Vamos a leer vamos a leer algunas referencias de la Torá, pero vamos a empezar con Mateo. Mateo 24, del verso 34. Dice así, amén. Fíjese, hablando de que no tradujeron todas las palabras, amén. Fue una también de las palabras que no se tradujeron. Y usted que no sabe o sí sabe, va a decir, no, sí es cierto. Bueno, si la hubieran traducido, amén significa así sea. En vez de decir amén, estuviéramos diciendo, así sea, os digo. Pero dice, amén, de cierto los digo. Es lo que les digo. Las palabras significan salvación o maldición. Investigue el nombre de su salvación. No necesita hablar hebreo. Simplemente pronunciar el nombre de su salvación. Jesús no significa salvación. Es latino. Significa otra cosa. Ya le he explicado. Cuerpo solar. Y por eso es Teos, Zeus, en los cielos, todo eso. Pero me voy a leer lo que dice aquí. Amén, amén. Le dije que estamos en Mateo, capítulo 24, 34. Lo repito para que si gusta anotarlo. Dice, amén. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Los cielos, dice aquí pues en hebreo, los shamaín y haaretz, pero yo se lo voy a decir en el idioma que entendemos. Dice, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra serán, no pasarán, perdón. Pero el John, Jajú, pero el día, Hachai, Hayá, el día y la hora, nadie sabe, ni aun los malaquín, los ángeles de los shamaín, de los cielos, sino mi Abi. Solo nuestro Padre sabe el día y la hora. Entonces, más como en el Yom, fíjese así, más como en el día de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre, del Adán. Adán quiere decir hombre, Adán. Usted lo conoce como Adán, con N, pero Adán significa hombre. Porque como en los Yamín, días antes del diluvio, Malburt, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca, en la arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, créalo. Yo le voy a decir, fíjese, estamos como en los días de Noé, se casaban, se emborrachaban, y se daban en casamiento, y Noé les predicaba. Les duró predicándolos tanto tiempo, se me hace que 140 días, algo así, antes del arca. No estoy seguro, pero lo podemos investigar. Pero duró y se reían de él. Lo miraban haciendo un arca. Y usted y yo miramos muy cómodos. ¿Por qué? Porque no llovía. Dice, ¿cómo? Si aquí no llueve. Sí, va a haber un diluvio, va a venir al agua desde los cielos y se va a acabar todo. Y se reían de él. Bueno, la venida de Yahshua también así es. Y usted que está ahí pensando que siempre ha oído esto, ha mirado esto, bueno, mira los tiempos. Hay juicios, hay castigos. Usted puede decir, no es cierto, o vamos a divertirnos y no le hace que estamos bajo la gracia. No, bajo la gracia es que usted queda por fe y apartarse del pecado, como la mujer adúltera. Mira, yo no te acuso, te perdono, vete, pero ya no peques más. O sea, ya había mirado a Yahshua. Bueno, también le estoy diciendo que es Yahshua, no es Jesús, no es Cristo. Acéptelo, porque va a venir esos días de Noé y no lo va a salvar como en los días de Noé. En ese tiempo era un personaje que se llamaba Nimrod, bisnieto o tataranieto de Noé, que se levantó, también lo puede leer, y de ahí empezó la idolatría en la Torre de Babel, capítulo 6 de Génesis.
ahí empezó la idolatría. De ahí para acá viene la idolatría. Y ahí, usted lo va a mirar. Pero le estoy diciendo aquí, como en los tiempos de Noé, que se levantó el pueblo a comer, a beber. Bueno, sacó el pueblo Yahweh, con mano fuerte, poderosa, también con castigos. Ya le dije, mató el primogénito del faraón, rociaron la sangre. Los que rociaron la sangre, ninguno se murió. Los que obedecieron ese mandamiento, no por circuncidarse ni por guardar las fiestas, el Creador los salvó. No, no los salvó por eso. Fue un mandamiento para que se distinguieran de los demás pueblos, porque había pueblos alrededor, y les dio un mandamiento como pueblo de la promesa de, perdón, sí, de la promesa de Abraham, que su descendencia tendría que tener esa señal como pacto perfecto. No que se hicieran judíos los demás. Lógicamente, como tenían la palabra del Creador, tenían que acercarse a ellos, y tenían que, para ser pueblo judío, tenían que tener la circuncisión. Pero en Yahshua ya no tienes que ponerte la circuncisión, ni siquiera guardar los mandamientos para decir que por ellos vas a hallar gracia delante del Creador y ser salvos. No, los tienes que guardar para que tú te vaya bien en la tierra. Pero dice que como en los tiempos de Noé, ya por Yahshua somos salvos. Se sentó el pueblo a beber, a comer, como en esos tiempos de Noé. Yahweh le dio juicios a esa generación. Vivían más años que en este tiempo. Les dio juicios conforme a la época. No le dio los mismos mandamientos que al pueblo de Israel. No. Por eso le estoy diciendo, él va renovando sus pactos, y como va renovando los pactos, va cumpliendo sus preceptos y mandamientos para la época que fueron. Para esta época, nada más nos dice que usted se aparte de la idolatría. Por eso le dio esos mandamientos en Éxodo capítulo 20. Y también en Deuteronomios puede mirarlos. Los 10 mandamientos, pero son 10 paquetes de conceptos, estatutos, decretos, son 613. Pero Yahshua dice que en 2 se encierra la salvación. Bueno, para irme más rápido, siempre le digo así. Como los días de Noé, también el pueblo lo sacó el Creador a su pueblo Israel, le dio las instrucciones por las cuales hasta ahorita podemos también nosotros mirar que por esas instrucciones en nuestros días somos salvos. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Y le digo siempre lo mismo, porque aquí está escrito. Miren, nos lo dejó como ejemplo. Ya le leímos como los días de Noé ese que leímos acá. Vamos a leerle en ¿qué es? Corintios capítulo 10, dice así, mire. Dice, y no sean Corintios, primera, anótelo, anote los apuntes porque sí los anota. Primera de Corintios capítulo 10, y le voy a leer muchos versos de aquí. Le voy a empezar con el verso 7. Dice, no sean idólatras como algunos de ellos sean, dice, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a rebeldía. Puede ir a Éxodo capítulo 32, verso 6. Como los días de Noé, no creyeron hasta que vino el diluvio, no entraron al arca más que 8, solamente 8, la familia de Noé, ya sabe la historia. Y aquí también dice, no sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a rebeldía. Dice, es que nomás habla de pura idolatría, por eso está arruinada la tierra, por eso el Creador, por eso el Creador le dio mandamientos. Esos son los primeros mandamientos. El Shema, eso es. Shema Israel, Adonai Echad, Baruch en Kevod Marujuto Leolam Baed. Escuche Israel, Adonai Yahweh uno es. No es 2 ni 3. Eso es el Shema. Se los dio, y se los dio para que siempre recuerdan que uno es. No hay idolatría. Y entonces empieza acá, miren más atrás, el verso, ahora sí se lo voy a leer desde el verso 1, capítulo 10, primera de Corintios. Dice, porque no quiero aquí, hermanos, que ignoren que nuestros aboteinos,
Aboteinu, nuestros padres, en hebreo. Dice, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y todos en Moche hicieron tefilá en la nube, y todos en la nube fueron bautizados. Eso quiere decir, y en el Yam también, por el mar. O sea, en la nube fueron bautizados, y en el mar, cuando cruzaron el mar. ¿Por qué? Dice, y todos comieron el mismo alimento, dicen el mismo alimento, el maná, y todos vivieron la misma bebida de la Ruach HaKodesh. Dice, todos vivieron la misma bebida de la Ruach HaKodesh, que lo seguía, y la roca era Mashiach, era el Mesías, Yahshua, esa roca. Pero dice así, dice, pero de los demás de ellos no se agradó Yahweh, por lo cual quedaron postrados en el desierto, en el Midbar. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, moftín, ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosa mala, como ellos codiciaron. ¿Por qué estas cosas sucedieron? ¿Por qué están aquí? Como ejemplo. ¿Qué pasó? Lo voy a llevar para que miremos qué pasó. Como ejemplo quedaron escritas para nosotros. ¿Para quién? Aquí está hablando en Corintios Pablo. ¿Quién era Pablo? Saúl. Saúl era un perseguidor de la iglesia mesiánica, no cristiana, mesiánica, y perseguía a los que hablaban del Mesías, del Mashiach. Entonces los llevaba a las sinagogas y los apresaban, y se le apareció Yahshua, así, y él está hablando aquí, se le apareció Yahshua, y por eso lo hizo instrumento para él. Y él también quiere que usted sea libre y que no siga a los mesiánicos, a los que hablan en Yahshua, que renuncie a sus creencias, tanto a la idolatría, porque quiere salvarlo. No quiere que usted diga, vivo bajo la gracia, puedo hacer lo que quiero, que según me perdona el Creador, y yo he mirado que sí, no es cierto, está fracasado, caído, y entonces después le vienen las consecuencias de juicios, enfermedades, castigos, y él se llevó toda enfermedad y todo castigo en el madero, y por la llaga de él fuimos curados. Si usted se aparta, lógicamente, cuando usted reconozca que es un pecador, no que la gente dice que se arrepiente, te tiene que arrepentir de qué nombre está adorando y a quién le está pidiendo de eso, para que después el Espíritu Santo lo limpie de los pecados hechos cometidos en la carne. No porque robó, mató, adulteró y quiere arrepentirse de eso, pero le está pidiendo a un hombre que no es salvación, o a imágenes que piensa que le han ayudado. No, no está siendo libre, está siendo manipulado. Se lo digo porque la escritura lo dice. Cuando vino el diluvio, en los tiempos de Noé, ya le dije, ah, se fueron bajo otros nombres, bajo la idolatría, y se fueron a adorar el sol y los astros también. Y de ahí viene todo eso, hasta que el Creador nos revela. A usted le está revelando en este tiempo que la palabra Yahweh y Yahshua viene de la palabra Aleluya. Y ya quiere decir existencia, vida, liberación. Jehová quiere decir la diosa de la fertilidad. En hebreo es Yahovah. Hawa es la madre de la creación, Eva, la que usted le dice Eva. Por eso de ahí viene la palabra Yahovah. Entonces, por eso, si es la diosa de la fertilidad, lógicamente no es salvación, es maldición. Bueno, así es, si no es salvación, es destrucción. Por eso quiere decir Yahovah o Jehová, destrucción. Y nomás le estoy dando también cómo es la escritura. Si usted quiere, investigue, no se enoje y no nos enojemos. Mejor son los tiempos en los cuales ya estamos mirando los juicios, los castigos, y nosotros todos, nadie queremos ser destruidos ni perecer con muchos castigos feos, por los cuales Satán es el que está causando todo eso, porque hace que no le resplandezca la verdad del evangelio, de la Mesorá. Entonces aquí está donde dice,
y todos pasaron por el mar. Puede ir a Chemot, Éxodo 14:22. Todos pasaron por el mar, pero lo voy a llevar donde dice, y estuvieron bajo la nube. Mire, en Chemot. Bueno, usted búsquelo, lo lea. Yo le voy a irme un poco más a prisa. Dice así, estoy en Primera de Corintios capítulo 10, verso 3. Y todos comieron de la misma alimento. Y podemos buscarlo, el alimento que comieron en Devarim, números, en Chemot 16. Vamos al 17. Aquí estamos. Éxodo 17. Danos aguas. Dije que íbamos a ir a dónde? Al 17. Al 16, ¿verdad? Dice aquí, en Chemot 13:21. Vamos al 13:21. Se me esconden las páginas, pero vamos a buscarlas. 13:21, aquí estamos. Dice así, y Yahweh iba delante de ellos de día y de noche. Estamos en Corintios, a ver, porque no quiero, ajín, que ignoren que nuestros aboteinos, nuestros padres, estuvieron bajo la nube. Anán quiere decir nube, ya ve. Anán se llama Ana, pues usted es una nube, ya ve. Anán, dice, estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, fueron bautizados, pasaron por el mar. Y entonces vamos a ver lo de la nube, 13 de Éxodo 21. Dice, Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche y una columna de fuego para iluminarles, a fin de que anduvieran de día y no de noche. Dice, nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Así los guió el Creador en aquel tiempo. ¿Usted puede creerlo? Bueno, por eso el Creador por eso dio días, meses, pero al principio dijo que era nomás el día del Shabbat, para marcar el ciclo de los días. Ya después acá miramos en Éxodo cuando nos dice, este es el primer mes del año. De ahí marca también los ciclos del mes. Y así, no nos dio los días ni los años o lo que usted quiera hacer como señal. No lo dio para guiarnos durante las estaciones de esta tierra, que estemos invierno y así. Por eso es que cuando usted lee la carta de Daniel, no habla de años, habla de semanas. Dice, y 46 semanas pasarán después de la muerte del Mesías o el Mizcán, y 40 y tantas semanas, y ya usted saca cuentas, porque antes no se medían así el tiempo. Y entonces ya lo tenemos así, y los adivinos y todas esas cosas que desviaron a las personas, hechiceros, son los que buscan las señales de los cielos, de los los chamaín, para medir lo que va a pasar en el futuro. Así nos da. Dice aquí que la hora y el día nadie lo sabe. Y como los días de Noé, así va a estar la gente comiendo, bebiendo y buscando señales y signos. Pero mire, dice así que en la nube, y luego dice, y todos en Mashiach hicieron tefilá. ¿En dónde? En Mashiach. No por guardar que la nube o las fiestas. Dice, y todos en Mashiach fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo maná. 16, Shemot 16. Shemot es números, perdón, Shemot es nombres. Shemot, pues viene de Shem, en plural es Shemot, nombres. Entonces Éxodo, eso quiere decir Éxodo. Y vamos a Shemot o 16, 4:35, 16, dice así, 16. 16, 4:35, dice, partió luego Elohim
partió luego de Elohim todos los Bené Israel, todos los hijos de Israel, y vino al Midbar, al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de Eretz de Misraín, y todos los hijos de Israel murmuraron contra Moche y Aarón en el Midbar, diciendo, en el Midbar, en el desierto, y les decían los Bené Israel, fíjese, murmurando. ¿De qué estaban murmurando? Vamos a ver de qué estaban murmurando. Todos los castigos que vienen a la tierra, y si decimos la tierra, y si decimos que es la tierra, no vienen al material que es físicamente la tierra, vienen al hombre, pues se refiere, usted es tierra, cuando usted se muera, polvo se va a convertir, y de la tierra viene, en tierra va a quedar. Cuando vienen los castigos que dice a la tierra, se refiere a la destrucción del hombre, por parte del Creador, y de ella viene la ruina, pues, también, de la tierra, por eso se dice así, y murmuraron, y le decían, estamos en Éxodo 16, y le decían los Bené Israel, ojalá hubiéramos muerto por manos de Yahweh en Eres de Misraín, de Egipto. Se quejaban, dice, y cuando estábamos allá, nos iba más bien. Bueno, decía aquí, estamos aquí, y todos comieron el mismo pan. Estamos mirando por qué vienen los juicios, los castigos, desde el principio. Entonces, Yahshua es el único que nos ayuda a salir y a cumplir, a salir del error, de la ignorancia y de la debilidad por no poder guardar los mandamientos que el Creador le dio a su pueblo Israel, los cuales están vigentes hasta nuestros días, para que nos vaya bien y seamos salvos. O sea, dice aquí la Torah, ¿cómo vamos a pedir que el Espíritu gime y clama para pedirle al Creador? ¿Y cómo hemos de pedir para lo que no nos conviene? Sino el Espíritu de Yahweh sabe de qué tenemos necesidad y Él nos ayuda en nuestro gemir, en nuestras necesidades. Por eso dice aquí, dice, y todos comieron del mismo Espíritu y todos bebieron la misma bebida de la roca, del Roja Cades, o el Espíritu Santo que los guiaba. Y la roca es Mashiach. Ahora sí vamos a donde es Mashiach, donde estaba, usted le dice Jesucristo, pero no es Jesucristo, le vuelvo a decir, es una palabra latina y cambiaron la palabra original, que es salvación. Yahshua quiere decir Yahweh salva. Dice así, y la roca era Mashiach, Mesías, dice aquí. Y al tercer, en Éxodo 17, dice, y altercó el pueblo con Moshe, diciendo, danos agua para que bebamos. Y Moshe dijo, ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan a Yahweh? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moshe y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Misraín para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos? Entonces Moshe clamó a Yahweh diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Yo le quiero también pensar, por decir, que meditemos en Yahshua. Usted como ser humano, yo como ser humano, en Yahshua tenemos guianza del Ruach HaKodesh. Tal vez usted se sienta afligido, se sienta desesperado, angustiado, le ha clamado muchas cosas y le han dado algún consejo, le han guiado con la misma Torah, que le haga de esta manera o no. Y cuando no le salen las cosas, aunque se haya alejado de la idolatría o haya creído a la palabra porque le leyeron palabra del Creador, ya dependía de usted el buscar individualmente esa ayuda, esa salvación. Pero le ganó, como dice aquí, el murmurar de quien le habló de una palabra de salvación y una guianza espiritual para usted, y quiso darle la responsabilidad a la persona o al líder, Roé, Moré, como usted, no sé quién, al mismo sacerdote porque es palabra, palabra es el que habla de la palabra es palabra, no deja de ser palabra del Creador, ya depende si usted se deja guiar. Por eso dice que el maestro no es más que su maestro, ni el alumno es más que el maestro, algo así dice. Entonces, si no se deja guiar, murmura contra quién,
le quiso dar una palabra de aliento, porque lo miró a usted desesperado. Y somos malos agradecidos porque empezamos a murmurar contra, aún hasta con los padres, hablando físicamente, pero eso es un proceso para buscar del Creador. Entonces aquí murmuraron y les vino el castigo. No hay como que usted busque individualmente la ayuda en el Creador, teniendo esa relación personal con Él, entre Él y usted. Por eso es muy importante leer la Torá. Dice así, que altercaron y vino el castigo. Y dice así, llamó, voy al capítulo 17 de Éxodo, Shemot, verso 7, y llamó el nombre de aquel lugar Mashá, prueba, era una prueba. Miraba, Resilla, Meriba, en hebreo es Resilla, así se llamó aquel lugar, así le puso, por la resilla de los hijos de Israel, por, porque tentaron a Yahweh diciendo, dice, ¿está pues Yahweh entre nosotros o no? Así. Cuando no hay respuesta, yo le decía también en otra predicación o en otra enseñanza, usted baja a lo que le enseñaron, a lo que le dice santos, a sus imágenes, en una necesidad y toda esa cosa, y nunca va a ser ayudado, nunca va a ser salvo. Entonces se va de otra manera, a los brujos, hechiceros, limpias, leer las manos, las cartas, todo eso, y nunca. Bueno, aquí le dijeron al pueblo, mira, no te hagas ídolos, no te hagas nada, y no, todavía no se los hacían, pero no tuvieron fe en la salvación, en la roca espiritual, y murmuraron contra el Creador. O sea, el plan del Creador es así. Se registra una historia en aquellos que cuestionaron la bondad y el plan de aquel quien les había llevado seguros a través del desierto. Dice, el proveedor y el protector de la roca espiritual antes de su manifestación. Lo que el Creador les dio al pueblo de Israel era una prueba y era una sombra antes de la manifestación del nuevo pacto de Yeshua. Estamos mirando, se fueron entre la idolatría. Por eso aquí estamos leyendo otra vez, dice, todos bebieron de la misma roca, esa roca era Yeshua, pero de los demás, antes de irme al verso 5 de Corintios 10, vamos a Bamidbar, números, aquí está. Números, ¿esto qué es? Números capítulo 20. Números capítulo 20 dice así. Fíjese qué le dijo Yahweh. Dijo Moche acá. Este pueblo me va a apedrear. Si no me ayuda Yahweh. Y clamó. Moisés clamó. Verso de números, Bamidbar. Dice así. Porque ya les estoy leyendo las referencias de Primera de Corintios 10, el verso 4, que dice, y todos vivieron de la misma bebida, de la Ruach HaKodesh, o del Espíritu Santo, porque bebían de la roca, de la Ruach, del Espíritu que los seguía. Yahshua siempre los seguía. Y Yahshua quiere decir Yahweh salva, o sea que Yahweh siempre estuvo con ellos salvándolos. Y era el Espíritu de él que los seguía, y la roca era Yahshua, el Mesías. El Mesías, mire, y aquí como murmuraron, dice, y se fue Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del Otgel, Moed, o sea, de la tienda, a la puerta de la tienda, y se postraron sobre sus rostros, y la cabot de Yahweh, el esplendor de Yahweh, apareció sobre ellos, y habló Yahweh a Moisés diciendo, toma la vara, así, toma la vara. Y entonces, toma la vara era un símbolo, una vara que le dio para abrir el mar. Usted ya miró aquí en las escrituras, y si no miró, pues ha mirado la película, porque siempre me dicen, no, sí miré la película, pero no es como está escrito. Tomó la vara y se abrió el mar.
la vara ahorita son las escrituras que usted tiene. Dice, toma la vara y reúne, póngala a sus prácticas. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, y tu hermano, y habla a la peña. Habla a la peña y darás dice, habla a la peña a vista de ellos y ella dará agua y les y las y les y las sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias, dice. Entonces Moche tomó la vara de delante de Yahweh como él lo ha mandado y reunió Moche a Aarón y a la cajal, a la congregación delante de la peña. ¿Delante de quién? De la peña, delante de Yahshua, de Mashiach. Acá dice que la peña era Yahshua, la peña que los seguía, que les daba agua. Agua, fíjese, agua qué, literal, como el maná que caía del cielo, pan literal, pero de los cielos. Pan de ángeles, dice acá también. Entonces, el agua espiritual es la escritura, la palabra que usted se aparte. Dice, y reunió el Moshe, sí dice, entonces alzó Moshe su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Yahweh dijo a Moshe y a Aarón, por cuanto no confiaste o no confiaron en mí para honrarme delante de los Bene Israel, o sea, le está diciendo a Moisés, no confiaste en mí delante de los hijos de Israel, te hicieron pecar, caer, así, o desobedecer, para honrarme delante de los hijos de Israel, de los Bene Israel, por tanto, no meterás esta congregación a Ares que les he dado. Toda esta generación, es lo que yo le decía en otros videos, esta congregación de Moshe para atrás quedaban tendidos en el desierto y de Josué para adelante entraban a la tierra prometida. No se lo invento, aquí lo dice. Y estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los Bene Israel de Yahweh y él se exaltó en ellos. ¿Cómo se exaltó Yahweh? Lo dejó tendidos en el desierto, en los juicios, los castigos. Así va a ser la venida del Creador por murmurar. Y luego dice así, acá en Corintios capítulo 10, se lo vuelvo a repetir para que, soy repetitivo para que se acuerde. Primera de Corintios capítulo 10, voy en el verso 5. Pero de los demás no se agradó Yahweh porque los dejó tirados en el desierto. Ya miramos Números capítulo 20. Dice, no entrarás porque no me honraste, te preocupaste o le hiciste más caso al pueblo de Israel. No entrará toda esta generación, los voy a dejar tendidos en el desierto. Y así se quedaron ahí. Podemos ir a 14, tendidos en el desierto, 14 Midbar. En el desierto podemos ir a Números 14:6 para mirar. A ver, vamos a ver rapidito aquí, 14:6. Vamos aquí, 14:6, 14:6. A ver, aquí estamos y nos vamos, 14:6. Dice, entonces, toda la congregación gritó diciendo, dando voz y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moshe y contra Aarón. Todos los Bene Israel les dijo toda la multitud, ojalá, se fíjese cómo todos dijeron a Moshe, ojalá muriéramos en Eretz, en tierra de Misraín, en tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué no? Dice, ¿y por qué no traer Yahweh dice, ¿y por qué nos trae Yahweh a esta Aretz, a esta tierra, para caer a espada, y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Misraín, a Egipto? Ya estaban renegando. Dice, ¿para qué nos trajo esta tierra? Para que murieran nuestros hijos y nuestras mujeres y nuestros niños aquí. Y fíjese el Creador, hasta acá, en el verso 28. Mire lo que el Creador les dijo. Diles, vivo yo. Estamos en Números 14. De ahí del 1 al 3. Ahora vamos al verso
28. Diles, vivo yo, dice Yahweh, que según habéis hablado a mis oídos, fíjate, ellos hablaban delante de Moisés, pero era a Yahweh a quien estaban ofendiendo o estaban siendo incrédulos con los mandamientos que él estaba dando, las ordenanzas. Diles, vivo yo, dice Yahweh, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. Dice, en este desierto caerán sus cuerpos, se los dejó tirados. Todo el número de los que fueron contados de entre ustedes de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Dice, así, dicen, otra vez lo voy a repetir, el 29. En este desierto caerán sus cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre ustedes de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Ya ve, todos los de 20 años para arriba iban a quedar postrados. Eso lo había leído aquí. Y luego sigue diciendo, dice, ustedes a la verdad no entrarán en Ares, por lo cual alcé mi mano y juré que les daría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Josefén, y a Josué, o Yoshua, a Josué, hijo de Nun. Ellos, todos de la edad de Josué, de Caleb, iban a entrar, pero los demás no, porque murmuraron, dice, pero vuestros niños, de los cuales dijeron, ya ve, dijeron, no, nos trajiste para que nos mataran a nuestras mujeres y a nuestros niños, y aquí ya le está reclamando, diciendo por qué causa. Luego así está uno cree al Creador, que es la palabra, y se siente bien contento, pero cuando vienen las pruebas, reniega, no, ya no creíste, y reniegas, y luego dice, ay, ¿por qué me pasó esto? Aquí le está diciendo por qué, dice, pero usted, dice, pero sus niños, de los cuales dijeron que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán Aretz, que sus padres despreciaron. Usted no desprecie la tierra prometida. Aquí despreciaron una tierra literal, porque Yahweh le prometió, hizo pacto con Abraham, le dice, y tu descendencia irá y heredará una tierra que fluye leche y miel. Bueno, aquí se la cumplió, pero verdad que no se los cumplió a la generación vieja, porque eran idólatras, no se olvidaron de sus costumbres. Abraham fue el primer idólatra, Abraham, sus padres, y abuelo sacó de allá y trajeron todas esas costumbres. Pero aquí, por eso dice aquí, la tierra, para entrar a la tierra prometida. Yo le digo a usted, ya el Creador no nos quiere dar una tierra que usted va a poseer y que va a luchar y que va a hacer una guerra por ahí. No, ya está establecido todos los límites y todos los pueblos o las naciones. Ya no va a haber que otra nación o otro pueblo vaya a quitarle la tierra a otra nación. Ya no, ya eso ya no, eso ya el Creador ya estableció todo. Ya usted tampoco lo quiera que vaya a pelear por una tierra. La tierra es el reposo, el descanso de salvación en Yahshua. Eso se refiere ya aquí. Cumplió el Creador aquí su promesa de Abraham, de la tierra prometida, juntó a las 10 tribus. También usted puede leer aquí, ya no estaban perdidas, hasta que vino Yahshua, estaban en Samaria, todo eso pues para que se cumpliera el cumplimiento del pacto nuevo, o el Brit Hadasha. Entonces, ya nosotros tenemos que entrar a esa tierra prometida que es la salvación. Ya no va a venir el Creador a levantar una nación sola, va a venir a levantar gente de todas las naciones, incluyendo a salvar a su pueblo judío, a convencerlo, no por las fiestas, ni que usted establezca fiestas, ni lunas nuevas, ni días de Shabbat, nada de eso. Dicen ahí que el Shabbat guarda al hombre, no es cierto. El Creador acá dice, guárdense de que el juicio no caiga en un Shabbat, porque en el Shabbat te va a salvar. Yahshua ya te salvó, Él es el del Shabbat y es el reposo. Tienes que entrar en esa menujá, menujá quiere decir reposo, reposar, que es Yahshua. Léelo en Hebreos. Entonces aquí está, ya miramos aquí en
Corintios, nos regresamos a Corintios. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos, ¿ya ve? Cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué codiciaron? Vamos a 11, aquí está. Vamos a 11:4. 11:4 de Números, Bamidbar. 11:4. Bamidbar. Entonces, tenemos las escrituras como ejemplo. Aquí está diciendo, no lo estoy diciendo yo. Por eso se llama instrucción. Instrucciones que te va a guiar y que te va a dar bienestar, salvación. Estas hojas se pegan. 11:25. A ver. Se pegan cuando uno ocupa que se despeguen. Entonces el Creador nos va a guiar a través de la obediencia, de nuestra voluntad para buscarle a Él y creer su palabra. De otra manera no, pero que nos alejemos de los ídolos, vuelvo. 11:4 dice así, y estas cosas, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciáramos cosa mala como ellos codiciaron. Dice aquí, Mabikbar 11:4. Números 11, verso 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Yahweh, y lo oyó Yahweh, y ardió en ira, y se encendió con ellos fuego de Yahweh, y consumió uno de los extremos del Manahet. Entonces el pueblo clamó a Moche, y Moche oró a Yahweh, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Taberaj, incendio ardiente. Y así, ¿cómo es que murmuraron? 34. Vamos al 34. Aquí estamos, 34. Le estoy leyendo las referencias para que miramos. Es similar ahorita. 34. El Creador está llamando porque viene Yahshua y quiere que vengamos al arrepentimiento de obras muertas. 34 dice así, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatab, tumbas de los codiciosos, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Qué codiciamos nosotros? Cosas que para nuestro bien. Dice así, ella dice, no seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a rebeldía. 32, eso fue lo que cuando empecé, que le leí. Puede leer usted Éxodo 32. Dice, no forniquemos, ya dice aquí, puede usted la referencia, dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Mashiach. Ya ven, ni tentemos a quién, a Mashiach, a Yeshua. Dice, como también algunos de ellos los tentaron y perecieron por las serpientes. Fíjese, por las serpientes en el desierto, por tentarlo. Dice, perecieron por las Nachin, serpientes. Puede ir usted a Números 21:5. Dice, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Quién era el destructor? ¿Por qué perecieron? Por el destructor. Puede ir a Éxodo 15, 24, 16. Bamidbar, Números 14, 29. Y también capítulo 16, 41. Y también 14, 2. Y puede ir ahí, dice, y estas cosas les acontecieron, otra vez sigue afirmando aquí en el verso 11, estamos en Corintios 10, capítulo 10, y esas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los tiempos. ¿Para qué son estas cosas? Estos ejemplos, dice así, estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los Kisei, los fines
Jaolamín, los fines de los tiempos. Bueno, a usted y a mí nos han alcanzado esos fines de los tiempos. ¿Cómo nos han alcanzado? En los tiempos que estamos para, para buscar el Creador, porque dice la palabra así, dice que el reino de los chamaín, de los cielos, se ha acercado y está entre nosotros. Y empezó Yeshua a decir, arrepiéntanse. ¿Antes de qué? De que vengan los juicios de Noé, como en los tiempos de Noá, que estaban casándose, emborrachándose y dándose en casamiento, hasta que llegó el diluvio, y se cerró el arca. Y en ese tiempo yo también te quiero decir, Yeshua viene y Él está esperando que nosotros nos arrepentamos de cosas, de obras muertas de nuestras manos que nos han enseñado, porque va a venir el tiempo que no se va a cerrar el arca físicamente, sino se va a acabar el tiempo de entrar a la salvación. Entonces, el Creador quiere eso, no quiere que nadie perezca, ni que nadie perezca y que vengamos al arrepentimiento. Estoy buscando la carta de Pedro, segunda de Pedro, donde dice eso. Pregoneros de justicia, dice así. Mire, ya para terminar, dice así. Se lo voy a buscar aquí. Dice, profecías, Nevim, profecías, dice así. Estoy en la segunda carta y le voy a leer segunda carta de Pedro, capítulo 1, dice, tenemos también la palabra de profecía más segura, la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha o menorá, así es, una antorcha que alumbra en lugar, que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el yom esclarezca y la estrella de la mañana salga en sus corazones. Ya ve, una estrella, no está hablando literalmente de una estrella porque no puede salir de su corazón. Estamos hablando en lo espiritual. Y todo eso en lo espiritual. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras Hitibei Hakodesh, las escritos, es de interpretación privada, porque nunca la revelación fue traída por por voluntad de hombre, sino que los Kadoshim hablaron de Yahweh siendo inspirados por el Ruach HaKodesh. Todo lo que usted le enseñen, inspirado por el pensamiento de hombre de doctrinas, que usted no mire que es un fruto de salvación en su persona, en bienestar, porque si vamos a hablar de la palabra, y se va a hablar de la palabra, el Creador manda los juicios y los castigos. ¿Por qué? Por la idolatría. Por la idolatría y por el murmurar y por el robar y por el matar y todo eso. Todo eso viene el fundamento y la base, todo eso, frutos de hacer todas esas acciones, es por la idolatría, por manipulación. Entonces, si usted no habla de la palabra, porque el Creador habla de la palabra, viene después el juicio y viene también cómo salir del juicio, cómo arrepentirse para que no le venga ese juicio. Si no es así, si no le están hablando la palabra, es porque no. Yo le estoy diciendo lo que dice la palabra. Todo esto sucedió porque no hicieron caso y nos la dejó como para nuestro mismo testimonio o para que nosotros miráramos como ejemplo lo que nos puede venir o que nos está viniendo en la actualidad por no creer la palabra y ponerla por obra. Así es de que mira, dice, porque nunca fue la voluntad de Yahweh, no fue por voluntad de hombre, sino que los Kadoshim, los santos, hablaron de Yahweh siendo inspirados por el Ruach HaKodesh. Y así, y aquí usted sigue leyendo, pero ya hasta aquí vamos a parar. Vamos a seguir leyendo la Torah, la palabra,
Cuídese, bendiciones, shalom, shalom. Y recuerde, haga oración en el nombre de Yahshua HaMashiach, el Hijo. El Padre es Yahweh. Y viene de la palabra aleluya. Así es que aleluya, el tratado es. Amén. Shalom, shalom.